Ustedes no están. Ok, llegó Ivana Hernández. Ivana Hernández se encuentra. No. Y creo que todos los demás ya estaban. Ok, listo. Bueno, entonces de lo que habíamos conversado con respecto al método diferencial, ¿sí? Recording in La progress. diferencia entre el uno y el otro es que, bueno, el uno era más exacto que el otro, a breves rasgos, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que asumir ciertos datos también para lo que es el método diferencial. Tenemos nomás que decir que el reactor es isotérmico. ¿Por qué? Porque en este caso, si hay un cambio de temperatura, entonces la constante cinética se va a ver afectada y los datos que ustedes van a obtener para graficar concentración versus tiempo también se van a ver afectados. Entonces hay que asumir que el reactor es isotérmico, hay que asumir que es volumen constante y hay que asumir que es un reactor batch. Un reactor batch, nuevamente repito, porque en este caso ustedes están asumiendo de que el volumen o la densidad permanece constante. ¿Sí? La diferencia con un método y el otro es que el otro método está cogiendo todos los datos de forma experimental, ¿sí? Tomando en cuenta de que todos esos datos se van a acoplar a un orden de reacción específico, sea orden 1, sea orden 0, sea orden 2. En cambio, para el método diferencial, yo voy a analizar cada uno de los puntos experimentales que tengo, ¿sí? Concentración versus tiempo, y de esos puntos pasarlos a la linealidad. Este punto, que saque su tangente del punto, se grafique en un gráfico nuevo, linealizado, que el punto número 2 se grafique en un gráfico nuevo, linealizado, y así mismo con n puntos. Al momento de graficarlo a su gráfico lineal, entonces debe de darse una recta que atraviese la mayor cantidad de puntos posibles. De este segundo gráfico que ustedes ven aquí, es donde yo voy a determinar el orden de reacción y la constante K. Pero para entender un poco más eso, ¿sí? Yo voy a hablar acerca de la ecuación que ustedes ya conocen, que es la ecuación de la velocidad de reacción, en función al diferencial de CDA, o en este caso los diferentes puntos, CDA2 y CDA1, y de T, asimismo, como T2 y T1. Todo esto va a ser igual a la expresión cinética asumiendo un orden de reacción alfa, una constante cinética y la concentración del reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, una vez que usted tenga esta ecuación que está aquí, en no conoce el orden de reacción y tampoco conoce K, lo que voy a hacer es linealizar esta ecuación. Como la linealizo, utilizo logaritmo. Puede ser logaritmo base natural o puede ser logaritmo base 10, cualquiera de las dos. Una vez que usted tenga linealizado, es decir, colocar logaritmo natural de un lado, logaritmo natural del segundo lado, entonces aplica las reglas del logaritmo, despeja en este caso el valor, perdón, pasa en este caso el exponente a multiplicarse, y como está también afectando el valor de la constante cinética, entonces queda más el logaritmo de la constante cinética, dando lugar ¿a qué? A que su gráfico linealizado, ¿sí? Va a tener como pendiente el orden de reacción y va a tener como intercepto el logaritmo de K. Y por otro lado, su eje Y viene a ser el logaritmo de la velocidad de reacción, SA versus DT. Entonces, si ustedes ven el gráfico que yo tengo acá, ¿sí? El gráfico viene a ser logaritmo de DCA sobre DT, aquí me pongo negativo, sobre el logaritmo de la concentración de A. Cabe recalcar de que este gráfico que está aquí se deriva del gráfico que tengo acá arriba, ¿sí? Este gráfico que está acá es el gráfico original que me dan en el ejercicio. Me dicen, a cierto tiempo tengo esta concentración de A. A tiempo número 3, tiempo número 4, esa concentración de A se consume, ¿sí? Y por lo tanto me arroja una gráfica, una curva, ¿sí? Que luego yo tengo que linealizar. ¿Cómo la voy a hacer? Utilizando la expresión cinética que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde saco la pendiente en este caso? Saco la pendiente del gráfico linealizado. Pregunto, ¿a qué se refiere la pendiente en el gráfico linealizado en el método diferencial? Abel Bastidas.
qué corresponde la pendiente en el gráfico linealizado? Hola, hola. Y la de reacción. Al orden de reacción. ¿Qué corresponde al intercepto? El orden de reacción. Gracias, Abel. ¿A qué corresponde el intercepto en el gráfico linealizado? Michelle Macías. ¿A qué corresponde el intercepto? No, no estoy segura. ¿A qué corresponde el intercepto en el gráfico linealizado, Michael Flores? Sería la constante, ¿no? Correcto, pero no es la constante, ¿sí? Es el logaritmo de la constante cinética. Por lo tanto, si el intercepto es 8.4, logaritmo de la constante cinética es igual a 8.4. Entonces debo despejar utilizando Euler para poder determinar cuánto va a ser la constante. ¿Ok? Bueno, entonces, ya conociendo un poco eso, vamos a ver cuáles son los métodos para resolver utilizando un método diferencial. El método diferencial tiene varias metodologías que pueden utilizarse para determinar el orden de reacción y la constante cinética. El método diferencial como tal es inicialmente haciendo esta gráfica, concentración versus tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer en todos los ejercicios del método diferencial es graficar los datos de concentración versus el tiempo. Luego de hacer eso, yo trazo una curva que vaya a representar todos los datos. De aquí, de esta gráfica, es donde yo derivo. O trabajo con un método polinomio, o trabajo con un método de diferencias finitas, o trabajo con un método promedio, ¿sí? Todos los métodos que yo pueda aplicar los hago a partir de esa gráfica. Entonces, vamos a trazar la curva, ¿sí? Que pase por la mayor cantidad de puntos, y ahora voy a determinar la pendiente de esta curva para varios valores de concentración. Todos los métodos que les voy a mostrar hasta el momento hacen eso, lo que pasa es que lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, el método polinomio toma esta gráfica y saca una ecuación que se acopla a esa gráfica, un polinomio de grado 2, polinomio de grado 3, polinomio X. Y ese polinomio que está de orden 3 o de orden 4 lo deriva. ¿Por qué? Porque al momento de derivar yo voy a obtener esta parte que está aquí, dCA de la derivada justamente de la ecuación polinómica que se está formando a partir de este gráfico. Una vez que yo derivo, lo hace el método polinomio, entonces ya tengo el logaritmo, tengo la velocidad de reacción, la velocidad instantánea en cada uno de estos puntos. Nótese que está haciendo para cada uno de los puntos evaluados. El método de diferencias finitas, por otro lado, lo que hace es lo mismo. En vez de hacer un gráfico y de tomar la tangente de cada uno de los puntos, lo está haciendo de forma numérica. En este caso, toma el primer punto y calcula el dCA de t. ¿Cómo lo hace? Por medio de la diferencia entre el punto 2 y el punto 1 dividido para T2 y para T1, pero de forma numérica. La ecuación es una ecuación ya dada. El método promedio, por ejemplo, que es otro método que ustedes no lo vieron en el libro, también lo pueden investigar. El método promedio saca el promedio entre las concentraciones 2 y 1, saca el promedio de T2 y T1 y va tomando entonces, en vez de un solo punto, toma el rango del primer punto y el segundo punto, saca un promedio y ese es el primer punto. Ese es el primer punto que va al gráfico de dCA versus concentración de A. ¿Sí? Todos los métodos que les estoy mencionando hacen lo mismo. La diferencia es que uno es numérico, el otro es gráfico, ¿sí? Y el método promedio, como se los mencioné hace un momento, es una mezcla de los dos. Toma dos datos dentro de una misma gráfica, ¿sí? Y lo que hace es luego graficar. Entonces, si me rijo con esa información que les acabo de dar, su tercer paso entonces sería ahora que busquen una expresión de velocidad que represente esos datos de velocidad de reacción. ¿Cómo busco entonces una expresión? Ahora sí, del dCA de t que tengo, ¿sí? Lo que hago es linealizar. Linealizo colocando logaritmo de dCA de t y logaritmo de la concentración de A. Ahí me van a arrojar puntos nuevos en los cuales yo tengo que trazar una recta
y tratar de que la correlación de esos puntos sea igual a 1. Si no es igual a 1, entonces no se puede hacer por ese método diferencial. Busquen otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé una. Los datos que tengo en este gráfico no son suficientes para hacerlo por el método polinomio, sino que los tengo que hacer por medio de diferencias finitas, entonces hago el otro método. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo determinar cuál es el orden, porque ya a partir de estos datos, por medio de la pendiente determino el orden, y por medio del intercepto determino la caja. ¿Ok? Dando lugar a la siguiente gráfica que tengo aquí, ¿sí? En donde ya tengo logaritmo base 10 o logaritmo natural, cualquiera de los dos, ¿sí? Dándome una gráfica a mí que parte de la gráfica de concentración versus tiempo, ¿sí? En este caso tengo mi intercepto y tengo la pendiente. ¿Ok? Ese es el método diferencial de forma gráfica y general para cualquier tipo de método. Si yo me quiero ir más a fondo con respecto al método de diferencias finitas, ahí tengo que utilizar esta parte numérica. Eso tienen que haberlo visto en ecuaciones diferenciales, en donde les daban puntos iniciales, puntos finales y una fórmula para calcular los puntos intermedios. Para lo que es punto inicial, utilizaba esta ecuación, punto final, esta ecuación que está acá, y todo lo voy a determinar mediante las concentraciones que tengo aquí y el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en este caso me dicen concentración inicial, ¿sí? Yo tomo el punto 0, su concentración inicial es 50 por 10 a la 3, su concentración en 1 es 38 y la concentración de 2 es en 30.6. Una vez que usted tenga eso, lo divide para 2 y el cambio de tiempo, que esa es una limitante que tiene la diferencia finitas. En este caso, yo tengo que ver que los puntos estén equidistantes. Aquí tienen que estar entre 0 y 50, quiere decir que acá tengo que tener 50 y 100, 150, y todos deben de ser equidistantes entre sí. Si no son equidistantes, este método no se puede aplicar. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el método numérico y el método gráfico? ¿Cuál es la diferencia entre diferencias finitas y el método polinomio? ¿Quién me ayuda? Carlos Moreno. Sí, el método polinómico. ¿Cuál es la diferencia entre el método polinómico y el método de diferencias finitas? En el método de diferencias finitas hacemos una resta de las concentraciones. Ok. Y el polinómico no lo tengo bien claro todavía. Ok. Silvia Márquez, ¿cuál es la diferencia entre el método polinómico y el método de diferencias finitas? En el anterior del gráfico nosotros tenemos que graficar concentración sobre tiempo y después tenemos que hacer algo de logaritmo. Y bueno, en este de diferencias finitas se trabaja con las concentraciones y hay que tener relación entre ellos, que son más restas, para encontrar los puntos iniciales y puntos finales. Ok, listo. ¿Cuál es la limitante que tiene el método de diferencias finitas, José Velasco? No, esa parte no comprendí bien, la parte última diferencia finita. Ok, correcto, lo que dice en el chat. El tiempo, en este caso, los tiempos deben de ser equidistantes, ¿verdad? El tiempo debe ser equidistante. O sea, en este caso, usted tiene que tener que todos los tiempos dentro de la gama de datos que tenga, deben de ser equidistantes entre sí. Por ejemplo, aquí usted ve que va de 0 a 50, de 50 a 100. Si no es así, el método de diferencias finitas no lo puede aplicar o usted debe de ajustar sus datos para que sean equidistantes. Supongamos que les dan tiempo de 0 a 100, les dan un tiempo de 100 a 150, de 100 a 200, ¿sí? Entonces, para tratar de ajustarlo, elimine un dato. Utilice solo de 0 a 100 y de 100 a 200. Ahí los tiempos permanecen equidistantes entre sí. ¿Sí? En caso de que ustedes tengan datos y quieran ajustarlos, lo pueden hacer. Lo que va a pasar es que quizás les genere más error, porque no están tomando todos los datos que tienen en la parte experimental, que puede ser, ¿verdad? Pero ahí es cuando ustedes comparan método de diferencias finitas con método de polinomio. ¿Ok? Entonces, por otro lado, tenemos el método
método de polinomio. ¿Cuál es ese método? El método de polinomio es ajustar la concentración ajustar la concentración de a un polinomio cualquiera. Puede ser un polinomio grado 2, grado 3, grado 4. Pero ¿cuál es la limitante del método de polinomio? Así mismo como las diferencias finitas tiene su limitante, el método polinomio, mientras más alto es el grado del polinomio, más inexactos son sus resultados. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre de que si yo trabajo con un polinomio de grado 5, sale una correlación de 1? ¿Sí? Yo quiero que la correlación sea 1, porque sé que el polinomio de grado 5 ajusta todos esos datos. ¿Qué va a pasar cuando después de unos 60 minutos usted saque otro valor? Por ejemplo, a las 2 horas obtiene un valor. Ya eso hace que cambie el grado del polinomio, porque ahora tengo un dato más abajo que no se ajusta al grado 5. Mientras más alto es su grado de polinomio, entonces va a hacer que los datos después del tiempo que han tomado, por ejemplo, después de 2 horas, 3 horas, 4 horas, entonces cambie el ajuste del polinomio. ¿Sí? Mientras más bajo es, hay menos tendencia a ese error. Porque sabe que en grado 2, ¿sí?, un polinomio puede ajustar un dato a 1 hora, o hasta 2 horas, o hasta 3 horas, y puede seguir siendo de grado 2. A lo mejor se eleve a grado 3. ¿Sí? Pero no se va a elevar a grado 5, como lo que fuese en el caso de que se tuviera un rango de datos de 0 a 60 minutos, en donde ajusta sus resultados a grado 5. ¿Sí? Ahí sí tengo más error a que si yo lo ajusto a un grado 2. ¿Ok? Entonces, esa es una limitante. No traten de llegar a la correlación de 1 con un grado muy alto del polinomio porque arrastra errores. ¿Sí? Siempre traten de dejarlo con el menor grado posible en un polinomio. ¿Ok? Entonces, para este caso, por ejemplo, yo grafico primero la concentración versus tiempo. De aquí parte, sí, el método de polinomio. Primero que todo, yo trato de buscar un polinomio que ajuste toda esa información. Y si ajusta a grado 2, a grado 3, a grado 4, entonces ese va a ser la ecuación la que usted va a derivar. Por ejemplo, supongamos de que se ajuste un grado 2, como lo que tengo aquí abajo. Luego de ajustar eso, entonces yo saco el diferencial de la ecuación de SA de T. ¿Cómo lo saco? Derivo esta expresión. Derivo y baja a un polinomio de grado 1. De grado 2, bajo grado 1. Si fuera de grado 3, baja a grado 2. ¿Okay? Una vez que tengo entonces el DCA de T, comienzo a evaluar. Cojo el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4 y comienzo a evaluarlos en el factor de X. Entonces me va generando un nuevo gráfico. Gráfico de DCA versus concentración de A. ¿Okay? Una vez que yo tenga eso, linealizo utilizando la expresión logarítmica, logaritmo de menos DCA y logaritmo de la concentración de A. ¿Sí? Estos 4 puntos son los que voy a aplicar para el método polinomio. Grafico, ajusto el polinomio, diferencio la ecuación y gráfico la linealización. Luego de graficar esa linealización, encuentro el orden n y encuentro su intercepto, en este caso que me generará la constante simétrica. ¿Ok? ¿Preguntas con el método polinomio? Nadia Vargas, ¿para qué linealizo, en este caso, el polinomio obtenido de la gráfica de concentración versus tiempo? Para poder diferenciar ya la ecuación del polinomio. Para diferenciar. Ujú. Ok. ¿Alguna otra idea, Ricardo Ponce? ¿Por qué linealizo la gráfica de concentración versus tiempo? Luego ahí puedo, ¿cómo? O sea, tendría como la estructura de la ecuación de la recta para poder obtener el orden, sabiendo que la pendiente acompañaría en este caso acompañaría al orden y también el intercepto acompañaría al logaritmo de la constante. Correcto. Correcto. En este caso, yo lo que hago es linealizar justamente esa gráfica para poder obtener el orden de reacción, ¿sí?, y la constante cinética, como mencionó su compañero. ¿Ok?
¿Qué limitante tiene el método polinomio, José Olivero? José Olivero, ¿qué limitante tiene el método polinomio? La limitante era que entre más alto era el grado del polinomio, menos exactos iban a ser los resultados. Correcto. ¿Puedo utilizar logaritmo base natural como logaritmo base 10 para este método? Bruno Díaz. Sí, se puede utilizar los dos logaritmos. Correcto. Puedo utilizar los datos en base 10, logaritmo base 10 o logaritmo natural. Cualquiera de los dos les va a presentar un resultado igual. ¿Sí? En este caso la tendencia a la gráfica va a ser la misma y por lo tanto la pendiente pues va a ser similar. Ojo, no va a ser que todos los compañeros van a tener el mismo valor. Por ejemplo, supongamos de que uno de ustedes haya calculado el orden de reacción en 1.02. Otro compañero lo calculó en 1.05. Está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes están linealizando, ¿sí? Primero están sacando la pendiente de su gráfica. Uno, puede ser que un compañero haya tomado un polinomio de orden 2. Otro compañero tomó un polinomio de orden 3. Ajá, va a generar errores, ¿sí? Sí, van a tener diferentes resultados. No deberían de tener los mismos. Asimismo, si yo hago método de diferencias finitas y método de polinomio, en un caso les va a salir un orden de reacción de 1.2 y en el otro caso les va a salir un orden de reacción de 1.9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos métodos presentan errores. ¿Cuál de los dos creen ustedes que presenta mayor error? Emerson, ¿tiene alguna idea? ¿Cuál de los dos es más exacto? ¿Entre cuáles, Miss? Entre el método polinomio y el método de diferencias finitas. Yo creo que el de diferencias finitas. Ok. ¿Por qué piensa que es el de diferencias finitas? Es que en el de polinomios como si armamos la ecuación y como si, o sea, al menos yo creo que la puedo hallar como en cada punto de la reacción, mientras que en diferencias finitas necesito los datos y como si, no sé, siento que ahí se va a perder datos. Ok. Veamos qué opina Joel Barrera. ¿Cuál presenta mayor error, el polinomio o diferencias finitas? Bueno, yo creo que es al contrario, porque en la método de diferencias finitas vamos tomando extractos en cada punto de tiempo, y en los polinomios, bueno, como usted había mencionado, a mayor grado, vamos a tener menos inexactitudes, perdón, una mayor inexactitud en lo que queremos hallar. Del polinomio. Ok, eso se van a dar cuenta ahora que hagan la autoevaluación. Van a ver cuál de los dos presenta mayor error. ¿Sí? Porque en uno, sí, es verdad, uno de ellos es más inexacto que el otro. Y es uno, ¿por qué? Porque arrastra mayor cantidad de errores. ¿Sí? Esa es la razón por la cual. Acuérdense que es más o menos como ustedes están en el laboratorio y en el laboratorio les toca leer algún dato en una pipeta, en una probeta. Ustedes por el menisco dicen, esto de aquí me da 4.5 litros, supongamos, 4.5 mililitros. ¿Qué pasa ahí? De que el compañero le pudo haber dicho 4.5, pero porque el compañero de más atrás lo vio en una distancia diferente, le dice que es 4.6. Todo eso es por visualización. Lo mismo pasa con Excel. Excel usted le puede decir que es de orden 2 y me sale una correlación de un 0.98. Y va y dice que es de orden 3 y me sale una correlación de 1. El compañero X toma el polinomio de grado 3. El compañero Y toma la correlación de 0.98. Y resulta ser de que el mejor ajuste fue en orden 2. ¿Sí? Entonces por ahí ya va arrastrando cierto error. También la parte de diferencias finitas, también hay un arrastre de error, no es que tampoco le va a salir exacto, ¿sí? Pero como dijo su compañero Joel, está tomando pedacitos de los mismos datos. O sea, no estoy interpretando primero el polinomio y luego sacándolo de forma numérica. No, cojo todos los datos de forma numérica y los analizo. ¿Ya? Entonces, ambos métodos presentan error, pero siempre hay uno que presenta más. Aparte de estos dos métodos, también está el método de, se me fue el nombre. También tienen el método, en este caso, de regresión no lineal. El método de regresión no lineal es mucho más exacto que ambos métodos que les he mencionado.
¿sí? Y ese también está en el Fogler, también lo tienen que haber leído y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero también es parte de la autoevaluación. Entonces, entiendan cómo funciona el método de regresión no lineal para que comparen los tres: polinomio, diferencias finitas y regresión no lineal. ¿Okay? Y ahí van a ver cuál de esos es más exactos y cuál es más inexacto. Entonces, antes de terminar la clase, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Tengo una reacción A, entonces B más C. Me dice que se efectuó un reactor intermitente de volumen constante donde se registraron las siguientes medidas de concentración en función del tiempo. Me dice que determine el orden de reacción y la velocidad de reacción específica. Y bueno, y B, si tuviera que repetir el experimento para determinar la cinética, ¿qué haría de manera diferente y qué factores cambiaría? Miren cómo este ejercicio no me menciona de qué forma puedo hacerlo. No me dice utilice el método integral, no me dice utilice el método diferencial, específicamente el polinomio o específicamente diferencias finitas. Me dice que determine el orden de reacción y la velocidad de reacción específica. El ejercicio lo puedo abordar en el método integral, que es el método más rápido, y reemplazar los valores en Excel, ver si es que se acopla a una de las cinéticas que yo asumo, o irse directamente a la parte de diferencias finitas y buscar cualquiera de los dos métodos que les acabo de mencionar y ver a cuál se ajusta mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a darles 10 minutos, copien esa información en Excel, desarrollenlo en Excel como usted piense que es mejor y me indica si se les acopla algún orden de reacción. ¿Ya? Entonces tienen 10 minutos para hacerlo, ya mismo lo comenzamos a revisar. Recording stopped. El método diferencial. ¿Ok? Bueno, yo lo estaba comenzando a hacer aquí. Yo lo había hecho de otra manera, utilizando el método polinomio, utilizando el método tangente y un método diferencial con velocidad promedio. Este método que tengo aquí, por si acaso en esta hoja, es un método que lo pueden investigar. Este método no está en el libro, simplemente sacando un promedio con las velocidades. Yo lo voy a hacer aquí por medio del método polinomio y trabajándolo con un polinomio de orden 2, ¿ya? Entonces, espérenme un ratito. Ya, ahora sí, chicos, mil disculpas. Primero que todo, no estaba Recording in grabando. progress. Entonces, voy a trabajarlo con el método polinomio y voy a hacerlo de orden 2, ¿ok? Es cierto de que al momento de ajustarlo, también se ajustaba un orden 3, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y se van a donde dice polinomio y lo intentaban ajustar con orden 3, se les ajustaba aún más, ¿sí? En este caso, podían también trabajarlo con orden 3 u orden 2, pero eso ya depende de qué es lo que les vaya a salir como resultado final. Yo lo voy a dejar como orden 2. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Según la instrucción o los pasos que yo les di a seguir, grafico concentración versus tiempo, ajusto un polinomio cualquiera y voy a escribir en este caso los coeficientes estequiométricos de cada uno. Pero de ahí yo necesito derivar, en este caso, la función de x que tengo del polinomio y derivarlo para encontrar cada uno de los coeficientes nuevos a un polinomio de grado 1. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es multiplicar el factor que tengo aquí para derivar. En este caso lo voy a multiplicar por 2. En el caso de acá voy a tomar este factor